Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Logra México acuerdo con Estados Unidos para frenar la aplicación de aranceles a las importaciones provenientes de nuestro país. Habrá cooperación para combatir el tráfico de fentanilo y por primera vez Estados Unidos trabajará para evitar que sus armas entren ilícitamente a México. Canadá también alcanza un acuerdo con la Unión Americana para aplazar la entrada en vigor de los aranceles del 25%. Pacta con Estados Unidos aplicar un plan para asegurar su frontera. Cambian las reglas para el ingreso al bachillerato. Solo la UNAM y el Politécnico mantienen el examen de ingreso, pero ahora será en línea. La convocatoria se publica el 14 de febrero. Luego de largas horas de tómbola y 3 recesos, concluye este lunes la insaculación de aspirantes que serán propuestos al Pleno del Senado y a la Cámara de Diputados para que seleccionen a candidatas y candidatos que aparecerán en las boletas electorales del 1 de junio. Y en la cultura, la compañía Titirimundi fomenta la cultura y acerca a las niñas y niños a la historia del Quijote de la Mancha a través de títeres y un libro pop-up. Se transmite la historia de una manera digerible para las infancias. Es la fiesta callejera más grande del año en la isla de Penang, en Malasia. Mediante un gran paseo se convierte en un escaparate de cultura y espectáculos. Es Georgetown. Esta fiesta ofrece bailes, alimentos y distintos regalos que se pueden incluso compartir como un recuerdo. Una celebración declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se lleva a cabo en Malasia y Singapur de manera anual. ¿Cómo están? Buenos días. Para muchos inicia hoy la semana laboral, bien informados. ¿Cómo estás, Elvira? Angélica Rivera. Guadalupe, muy buenos días. Así es, martes 4 de febrero. Bienvenidas y bienvenidos. Como siempre, ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Saludamos con mucho gusto a Lía Vadillo, Magdalena Alejo, Jimena Raya. Las tres alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden ver en la página de 11 Noticias Digital. Y nos pueden seguir y escuchar también a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM. Desde aquí les saludamos también a quienes nos siguen más allá de las fronteras a través de nuestra señal internacional. Aparece un código QR en la pantalla. Usted lo puede escanear para seguir a nuestro portal 11noticias.digital. Y ya sabe que también recibimos sus comentarios y sus opiniones y pueden utilizar el hashtag 11 Noticias. Vámonos directo con los detalles. Y con este acuerdo logrado entre los gobiernos de México y Estados Unidos para detener por el momento hasta el 4 de marzo, dice la Casa Blanca, la imposición de aranceles de 25% que, recordemos, el presidente Donald Trump pretendía imponer a las importaciones provenientes de nuestro país. Luego de una llamada telefónica con Trump, Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, informó que se lograron otros 3 acuerdos importantes, así la capacidad negociadora de nuestro país. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, ¿ustedes? Ya vieron el tuit, ¿no? Así, entre aplausos, comenzó la inusual conferencia matutina de este lunes a las 9:32 de la mañana, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum ingresó sonriente al Salón Tesorería de Palacio Nacional. Tuvimos una conversación con el presidente Trump. Se ponen en pausa las tarifas, los aranceles, como le queramos llamar, y eso da certidumbre. Y pues esta es la noticia que tenemos que darles.
buenas noticias al pueblo, lanzó la mandataria federal y anunció que el gobierno de México logró un histórico acuerdo con Estados Unidos para detener temporalmente las tarifas arancelarias de 25% que Washington pretendía imponer a las importaciones provenientes de nuestro país. La información la dio a conocer la presidenta en redes sociales y luego mencionó los detalles en la mañanera del pueblo, minutos después de colgar el teléfono tras hablar con su homólogo estadounidense Donald Trump. Fue una buena conversación en el marco de respeto. Fueron 45 minutos de conexión telefónica entre Palacio Nacional y la Casa Blanca para lograr 4 acuerdos. 1. Se pone pausa durante un mes a los aranceles que Estados Unidos planteaba imponer a partir de este 4 de febrero a los productos fabricados en nuestro país y que son exportados a la Unión Americana. Me preguntó que cuánto tiempo quería poner en pausa. Le dije, bueno, pues vamos a ponerlo en pausa para siempre. Y me dijo, bueno, pues, ¿cuánto tiempo? Le dije, bueno, vamos a ponerlo en pausa un mes. Y estoy segura que en este mes vamos a poder dar resultados, buenos resultados a su pueblo, buenos resultados al pueblo de México. 2. México reforzará la frontera norte con 10,000 elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata para evitar el tráfico de drogas a Estados Unidos, en particular el fentanilo. Pues nosotros, por razones humanitarias, tenemos que ayudar a Estados Unidos a evitar esta crisis de consumo de fentanilo que tienen. 3. Por primera vez, Estados Unidos se comprometió a combatir el tráfico ilícito de armas que ingresa a nuestro país. Le expliqué pues la gravedad de la cantidad de armas de alto poder que entran desde Estados Unidos a México y que estas armas de alto poder que llegan de manera ilegal pues arman a los grupos delictivos y que pues le dan poder de fuego, y que nosotros le pedíamos que también ayudara a Estados Unidos, a nuestro país, para evitar el tráfico de armas de Estados Unidos a México. 4. Ambos gobiernos iniciarán reuniones de alto nivel en materia de seguridad, comercio y migración. Entonces le hice pues la misma propuesta, ¿por qué no ponemos al secretario de Economía de México y a su secretario de Comercio a trabajar conjuntamente para poder pues tener también resultados y conocer de estos temas? Es decir, hoy tenemos 3 mesas de trabajo de alto nivel entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Y evidentemente en la mesa de migración pues hablamos de la defensa de las y los mexicanos en Estados Unidos. Fueron buenos acuerdos, celebró la presidenta Claudia Sheinbaum. O sea, que se trata de colaborar, como siempre lo hemos dicho, coordinarnos sin perder la soberanía, con respeto a nuestros territorios y a nuestro ámbito de actuación. En nuestro país, la titular del Ejecutivo agradeció el apoyo que recibió por parte de diferentes sectores de la población. Eso pues da mucha fuerza cuando uno se sienta a hablar con un gobernante de otro país, particularmente Estados Unidos. Tras varios días de incertidumbre en la relación México-Estados Unidos, se impuso el diálogo, el entendimiento y la razón. Cabeza fría en la negociación y argumentos sólidos dieron como resultado el inédito freno a la imposición. Y antes de concluir la mañanera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó la llamada telefónica con la jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, y confirmó el acuerdo para pausar la aplicación de aranceles a nuestro país. Hemos acordado hablar y considerar otros temas. No hemos todavía acordado sobre aranceles. Quizás lo haremos, quizás no, pero tenemos una muy buena relación. Con información de Ana Karen Ballesteros y Armando Gama, 11 Noticias. Y siguiendo con este asunto, será a propósito de las reuniones de alto nivel que se realicen entre ambas naciones que México defenderá la integración comercial con Estados Unidos. Es lo que afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Y es que esto como parte de los acuerdos alcanzados entre México y la Unión Americana tras la llamada que tuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo Donald Trump. Voy a hacer ese razonamiento, voy a presentar los argumentos y voy a hablar en buena medida también a nombre de las empresas y de todo este conglomerado
que son millones de trabajadores en México y en Estados Unidos, trabajadores, familias, empresas, tecnología, pues México va a defender esa integración porque es lo que más nos conviene a los dos países. En la conferencia matutina, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que el comercio bilateral fomenta aún más la competitividad de Estados Unidos a nivel global. Y es que ya que en nuestro país se encuentran plantas industriales de varias empresas norteamericanas. Y como ejemplo, recordó la importancia de la planta de Ford, que se ubica en el Estado de México. En una reunión con los CEOs de las empresas más grandes del mundo, le pregunté al CEO de Ford, oye, ¿tú qué piensas de la posibilidad de que reubiquen plantas y todo esto en un futuro? Y él contestó, mira, la planta más productiva que tengo en el mundo está en Cuautitlán Izcalli, la número 1 del mundo. Y es donde estamos haciendo el Ford Mustang E, que es el que compite con los vehículos de China y otras marcas, no solo de China. Y lo están exportando del Estado de México a Noruega, Suecia, Dinamarca y Alemania, que son 4 de los mercados más exigentes del mundo, y se hace en el Estado de México. Ebrard Casaubon adelantó que ya estableció una primera comunicación con su homólogo de Estados Unidos, Howard Lutnick, pero hasta que este personaje sea ratificado como secretario de Comercio de la Unión Americana, se podrá tener la primera reunión de alto nivel entre ambas naciones en materia comercial. Miren, aquí en México, distintos sectores políticos, económicos y sociales han alzado la voz contra los anuncios arancelarios de Donald Trump y hubo cierre de filas con el gobierno mexicano. La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores, la CONAGO, reconoció el liderazgo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y expresó su respaldo y beneplácito por los acuerdos alcanzados este lunes. Las y los 31 gobernadores de todos los partidos y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, destacaron que estas acciones refuerzan la estabilidad, la prosperidad y la seguridad de América del Norte. En el Congreso también se destacó la determinación de la presidenta de México. Yo felicito ampliamente a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, su defensa firme, digna, no se dio en ningún momento, muy bien. En la oposición también hubo voces de reconocimiento. Legisladores de Movimiento Ciudadano calificaron el acuerdo con Donald Trump como una buena noticia para el país y para la región. Resaltaron el desempeño sensato, serio y digno de Claudia Sheinbaum frente a los desafíos de Donald Trump. El PRI nacional se sumó a la ola de reconocimientos y destacó el diálogo entre los gobiernos de México y Estados Unidos. El sector empresarial y las cámaras industriales también celebraron los acuerdos para frenar los impuestos a las importaciones mexicanas. Organismos como la CONCAMIN reconocieron la buena gestión de la presidenta Sheinbaum. La Asociación de Bancos de México se unió al llamado para el establecimiento de mesas de trabajo de ambas naciones en materia de seguridad y salud pública, y algo similar ocurrió con el peso mexicano, que cerró a 20.42 pesos por divisa estadounidense, con una ganancia de aproximadamente 28 centavos sobre el cierre del viernes pasado, ubicado en 20.68 por dólar en la cotización del Banco de México. Buenas noticias celebraron para México. Y mire, miles de personas en distintas ciudades de Estados Unidos respondieron a esta convocatoria de quedarse en casa este lunes y no consumir productos, no acudir a la escuela ni al trabajo durante un día. Fue la manera de protestar ante la política migratoria de Estados Unidos y de esta forma mostrar la importancia de la comunidad migrante en la economía estadounidense. A continuación le compartimos cómo se vivió allá en la Unión Americana el llamado Día Sin Migrantes. Banderas de México ondearon a lo largo y ancho de Estados Unidos. Nuestros paisanos y otros latinos realizaron este lunes la jornada Un Día Sin Migrantes. Rechazaron las redadas que hace el Servicio de Migración, la Migra. Llamaron a no acudir a trabajar este día, no ir a la escuela y a no comprar para hacer sentir su peso en la economía. Bueno, mucha gente se unió a este paro laboral, muchos negocios, gente que trabaja independientemente se unió. No, muchos latinos también no llevaron a sus hijos a la escuela. Estamos en no consumir
no hacer compras. Desde temprana hora cerraron sus negocios. Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado. Estamos cerrando apoyo un día sin migrantes, se leía en un anuncio. En Denver. Porque nosotros tenemos que salir a pelear por nuestra dignidad como inmigrantes. Nueva York. Gente unida jamás será vencida. La gente unida jamás será vencida. Frente a la Torre Trump en Chicago. Latinos unidos jamás serán vencidos. Latinos unidos jamás serán vencidos. Son los que están en los campos. ¿Quién recoge tu basura? Son los inmigrantes, los que limpian las oficinas, los baños. En el centro de Los Ángeles. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! En San Diego, no lejos de Tijuana, México. En los campos agrícolas de California, los trabajadores se ausentaron. Como el 30-40% no están reportándose a sus lugares de trabajo. No se ve mucho el impacto porque no estamos en cosechas como de la primavera o del verano, pero aún así sí se siente. En la Ciudad de México también hubo una manifestación frente a la Embajada de Estados Unidos en apoyo a los connacionales. Mexicanos en el exterior respaldados por migrantes en la patria, y esto es de la sociedad civil. Gabriela Jiménez, Federico Campbell Peña. Y sin duda, después de vivir una situación similar a la de nuestro país, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció haber llegado también a un acuerdo con el presidente Donald Trump para frenar la entrada en vigor de estos anunciados aranceles contra las importaciones, en este caso de su país, de Canadá. Como lo hizo con México, Donald Trump suspendió también por un mes esta medida. El primer ministro Trudeau se comprometió a aplicar un plan para asegurar su frontera con una inversión de $1,300 millones a fin de detener el tráfico ilegal de fentanilo, que incluye nuevos helicópteros, tecnología y 10,000 efectivos de primera línea en su frontera. Además de que se va a mejorar, dice, la coordinación con Estados Unidos. Canadá también nombrará a un funcionario responsable de combatir el tráfico ilegal de fentanilo y combatirán al crimen organizado y el lavado de dinero. Estados Unidos, a su vez, respaldará a Canadá con $200 millones. Y mire, vamos a revisar cuál fue el tono de estas conversaciones que dio a conocer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su red social, primero con la presidenta Claudia Sheinbaum y después con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Y es que consideran algunos que fue completamente diferente con cada uno. Cuando se refirió a la presidenta de México, Donald Trump dijo que fue una conversación amistosa y que el acuerdo para detener por un mes los aranceles incluía mantener negociaciones que encabezará el secretario de Estado, Marco Rubio, con representantes de alto nivel de México. Donald Trump además expresó su interés de participar en esas negociaciones. Pero la llamada con el primer ministro de Canadá fue diferente, ya que incluso tuvieron que conversar una nueva ocasión por la tarde. Después de la primera llamada, Donald Trump señaló que Canadá no permite que los bancos de Estados Unidos abran en Canadá o hagan negocios en aquel país. Y es que miren, sí fueron escenarios muy distintos los que ocurrieron con México y con Canadá. Si revisamos cuáles fueron las primeras reacciones del gobierno canadiense, pues empezaron con un boicot ya de lleno contra productos de Estados Unidos. El primero en convocar fue el primer ministro Trudeau, luego de que Trump anunciara que aplicaría aranceles de 25%. Entonces Trudeau decidió pedir a los consumidores elegir productos fabricados en Canadá y destinos turísticos locales para vacacionar, ya no en Estados Unidos. Y les pidió literalmente, revisen etiquetas, hagamos nuestra parte. Siempre que podamos, elijamos Canadá. Así lo escribió en su cuenta de X. El gobierno de la provincia de Ontario retiró por su parte la venta de alcohol estadounidense en las tiendas, y también en otros ámbitos como el deportivo se unieron al rechazo a estos aranceles, a la intención de Trump de cobrarles 25%, y por primera vez en la historia el público abuchó el himno de Estados Unidos. Esto fue durante un duelo de la Liga Profesional de Hockey sobre hielo y también en un juego de básquetbol, en el juego de los Raptors de Toronto. Pues así el escenario
previo a la aplicación de aranceles que ahora frena la Casa Blanca a México y Estados Unidos tras estos acuerdos. Y bueno, otro de los aludidos en estos aranceles recientemente anunciados por el presidente de Estados Unidos es China, quien ahora va a imponer un arancel del 15% a los productos de carbón y gas natural licuado proveniente de Estados Unidos y del 10% al petróleo crudo y otros productos estadounidenses. Esto es en respuesta precisamente pues a esta imposición de aranceles de Donald Trump. El país asiático se había mantenido cauteloso en este tema, sin embargo, pues respondió justo cuando entraron en vigor estos aranceles sobre China. Y es que Pekín anunció aranceles entre el 10 y el 15% serán a partir del 10 de febrero. De acuerdo con fuentes económicas de Pekín, se espera que Donald Trump y el presidente de China, Xi Jinping, hablen esta misma semana al respecto. Y quien sorprendió de plano con su posición pro-Trump en materia arancelaria fue el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Anunció que va a imponer un arancel de 27% a todos los productos mexicanos que son importados a su país. En su cuenta de X, el mandatario condicionó esta medida a la posibilidad de acceder a un acuerdo de libre comercio con México para, dijo, impulsar la industria nacional ecuatoriana y que exista un trato justo a nuestros productores. La relación entre México y Ecuador es mínima, pero no quedó ahí. El presidente ecuatoriano también publicó en redes sociales que cerraba sus fronteras terrestres con Perú y Colombia del 8 al 10 de febrero ante elecciones y amenazas de grupos armados. Pues ahí está el ecuatoriano tomando medidas comerciales contra otros países. ¿Qué le parece? Nos vamos a la pausa, regresamos con más aquí en el 11, es breve, acompáñenos. Seis con 30 de la mañana en el tiempo del centro, seguimos en 11 Noticias, ya le platicábamos pues de las distintas manifestaciones que tuvieron lugar allá en Estados Unidos, que son personas migrantes que pues han protestado y han decidido salir a las calles, particularmente en Los Ángeles, California, en contra de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump. Bueno, pues ante esto el Departamento de Policía las dispersó, particularmente ahí en Los Ángeles, California, utilizando el equipo antidisturbios, y esto tras calificar este tipo de manifestaciones como ilegales. Por otra parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, responsabilizó al gobierno de la imposición de aranceles en un discurso alineado con las acusaciones difamatorias de la Casa Blanca sobre una supuesta relación del crimen organizado con el gobierno, y directamente se deslindó de este. Esa negligencia no es una cuestión de incapacidad, sino una clara señal de complicidad y consentimiento. Pero debemos señalar con claridad, con contundencia y con firmeza que no apoyaremos al gobierno de la República de Morena en sus ocurrencias, en sus locuras. Bueno, pues esas sus palabras en torno a este acuerdo de México con Estados Unidos. Pero Moreno no fue el único en asumir esta posición, que nuevamente unió a quienes compitieron juntos y juntas. Y bueno, el saldo ya lo conocemos, no llegaron, perdieron la presidencia. La veía en pantalla el caso de la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez. La panista pues también tuvo eco con la senadora Lili Téllez. No puede Morena luchar contra el crimen organizado, porque Morena es parte del crimen organizado. Otro personaje, el experredista Guadalupe Acosta Naranjo, y una lista de voces afines que apuntalaron incluso una tendencia en redes sociales con ese discurso que ya se había intentado posicionar en campaña electoral. Este lunes en la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió así a quienes se encargaron de asegurar que la amenaza arancelaria se consumaría ese día. Solo hubo ahí algunos mareados que siempre van a estar en contra. O sea, decían, qué bueno, vamos a festejar que hay aranceles en México.
Pero bueno, esos ya sabemos quiénes son. Hubo uno que sacó un... Y mire, ahora les compartimos una encuesta del Financiero donde la presidenta Claudia Sheinbaum cerró su cuarto mes de gobierno con una aprobación ciudadana de 81%. Esta encuesta detalla que la ciudadanía pues ha cerrado filas en torno a la presidenta ante las medidas anunciadas por su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Esto relativa pues a la política antimigratoria y también a la imposición de aranceles a México, que bueno, como le hemos informado, fueron pausadas durante un mes luego de una conversación telefónica entre ambos mandatarios. Este sondeo de El Financiero revela que el 31% de las personas en México percibe una relación favorable entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump. El 52% ve una relación desfavorable entre ambos líderes. El estudio se realizó antes de la reciente conversación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, pero muy importante destacar, pues este aumento en la aprobación de Claudia Sheinbaum respecto incluso al mes de diciembre de 2024, donde tenía 78%, y para el mes de enero cierra en 81%. Vámonos con otros asuntos. Hablemos del cáncer, un reto para la medicina. El Día Mundial contra el Cáncer es un recordatorio que el mejor antídoto por el momento siempre es detectarlo a tiempo. El cáncer se cura si nos vamos por ese camino, la atención inmediata. Vamos a revisar algunos datos en la siguiente historia. El cáncer es la tercera causa de muerte en la población mexicana, según datos del Instituto Nacional de Cancerología. Se trata de una enfermedad que tiene como principal característica un descontrol en la proliferación o en la generación de células que está mal regulada en su crecimiento y que puede llevar al desarrollo de enfermedad en otros sitios. Un diagnóstico temprano puede hacer la diferencia en el tratamiento del cáncer. Para tener una idea de la importancia que tiene la prevención, se calcula que aproximadamente 4 de cada 10 cánceres pudieron ser prevenibles. La realización de estudios una vez al año es fundamental para una detección oportuna. El tamizaje es un estudio que se realiza en pacientes asintomáticos para buscar algún tipo de neoplasia. Está el tamizaje con su mastografía para detectar cáncer de mama. Está el tamizaje de cervicuterino con la citología vaginal, cervical. Está el tamizaje de cáncer de pulmón con tomografía de baja dosis en pacientes que tienen antecedente de haber fumado mucho. El tamizaje con antígeno prostático y revisión de palpación de la próstata, entre otros. Algunos tamizajes son colonoscopía, Papa Nicolau, mastografía, citología vaginal, tomografía, antígeno prostático. Cuando hablamos del cáncer, los factores de riesgo que pueden aumentar o disminuir las posibilidades de que una persona lo padezca pueden ser los antecedentes familiares o relacionados con el estilo de vida, factores ambientales, entre otros. Tenemos factores muy importantes que podemos tratar de reducir la incidencia de cáncer. Y con esto, por supuesto, abatir la mortalidad por esta enfermedad. De los factores de riesgo más importantes para cáncer, por supuesto, el más importante es el tabaquismo, el cual se calcula que el 30% de todos los cánceres están asociados con tabaquismo. En cáncer también es extremadamente importante tener una dieta lo más sana posible para poder prevenir el cáncer y, por supuesto, desde el ejercicio, una vida saludable puede también reducir los riesgos de cáncer. La medicina no para en su lucha contra el cáncer. Por ello, los últimos avances van desde la inmunoterapia, las terapias dirigidas o las cirugías robóticas. Hay métodos de cirugía abierta, métodos de cirugía de videoasistida y actualmente tenemos cirugía robótica. Con todos estos avances se pretende ser menos invasivos, tener menor riesgo de complicaciones y tener un muy buen efecto sobre el intento de curación en un paciente. En el tratamiento del cáncer existen actualizaciones porque muy importantes. En un año
llega a haber hasta 20 actualizaciones en las guías de tratamiento, porque se generan nuevos medicamentos, debido al avance científico que se tiene. Los nuevos, la terapia blanca y la inmunoterapia. En el Día Mundial contra el Cáncer, el mensaje es claro. Detectado a tiempo, el cáncer puede ser curable, pero no nada más curable, sino va a ser menos doloroso para ti y para tu familia, va a ser menos costoso para ti y para el gobierno. Tienes más probabilidades de salir adelante. Entonces, mi mensaje es, detectado a tiempo, el cáncer puede ser curable. Con imágenes de Yomar Guzmán, Christopher Arismendi e información de Aline Espinosa Gutiérrez, 11 Noticias. Y bueno, pues ahí están los datos y también están los avances científicos y tecnológicos. Precisamente hoy es el Día Mundial contra el Cáncer, pero más allá de los avances y de las cifras, pues también hay personas detrás de esta enfermedad. Y por ello les compartimos la historia de Romina. Tras ser diagnosticada de cáncer de mama, encontró fortaleza y apoyo en su familia. La palabra cáncer también se resignifica. Valiente, aguerrida, con miedos, pero dispuesta a enfrentarlos. Así se define Romina Méndez Hernández, madre, abuela y trabajadora con 52 años. En 2007, tras descubrir una bolita en su seno izquierdo, fue diagnosticada con cáncer de mama. Primero decían que era una lentejita y dijeron que no era nada malo. Después la lentejita creció a un chicharito y después creció a una canica bombocha de ese tamaño. Y dijeron que era un quiste benigno. Después que era grasa y después que era una calcificación de leche. Pese a las revisiones constantes, el cáncer de mama se presentó en la vida de Romina cuando tenía 36 años. Fue así como comenzó su lucha con el objetivo claro de sobrevivir por sus hijas, quienes tenían 9 y 6 años en ese entonces. Para mí fue un día nublado, un día de tristeza y sobre todo un día de desesperanza, pensar que me iba a morir por cáncer de mama. Lo primero que me vino después de que había sido ese diagnóstico es que tenía que sobrevivir y que no era como negociable. Tenía que sobrevivir porque mis hijas estaban pequeñas y no estaba dispuesta a dejarlas solas. Al poco tiempo se sometió a 2 cirugías. En la primera le extirparon su seno izquierdo y en la segunda le retiraron la matriz. Aunque la pérdida de su seno le afectó, sus hijas siempre le recordaron su valor para salir adelante. Que un día mi hija, la mayor, me vio llorando y me dijo, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras, mamita? Y le dije, ¿por qué no tengo un seno? Y me dijo, mamita, tú no eres un seno, eres más que un seno. Y entonces alguien pequeña te trajo, te volvió a centrar a la realidad. A estos retos se sumó la piel amarillenta, las uñas moradas, los cambios emocionales y la pérdida de cabello debido a las quimioterapias. En particular, esta pérdida fue un duelo personal, pero el acompañamiento familiar fue su respaldo para tomar fuerza y seguir adelante. Mi prima es estilista, entonces ella me acompañó a comprar mi peluca y me decía, mira, esta te queda bonita por la textura de la peluca, esta sí, me dio sus sugerencias. La compramos, entonces me volteó de espaldas, me cortó el cabello, me maquilló como si fuera una fiesta y cuando estaba lista me puso la peluca y me dijo, ahora sí, y me volteó de frente al espejo. Y me dijo, ahora sí, mírate. Cada vez que me siento hasta hoy, me siento triste, me arreglo más que el día como si fuera una fiesta. Romina continuó con las quimioterapias y la medicación. Comenzó a hacer actividades físicas y a ir con una nutrióloga, una psicóloga y a un grupo de autoayuda terapéutico. Así salió adelante. La vida siguió y 17 años después, en 2024, el cáncer le dio una nueva sacudida. A la segunda vez fue metástasis, fue recurrencia en cáncer de mama con metástasis en coxis lumbar y ganglios linfáticos y con un tumor de externo nuevo. Entonces ahorita tengo, el tipo de cáncer que tengo es el triple positivo. Afortunadamente, sus médicos detectaron la recurrencia a tiempo y Romina pudo recibir tratamientos oportunos que han mantenido el cáncer controlado. El miedo después de que te da cáncer siempre te va a acompañar y siempre va a estar latente la incertidumbre de que puedas volver a tener una metástasis. Y lo sufrí muchísimo, como si fuera la primera vez, con la diferencia es que ahora ya sabes cómo hacerlo. Si te dio la primera, no sabías, pero la segunda ya supiste, si era una tercera ya sabías cómo, ahora sí lo ibas a hacer de una manera diferente. Y sobre todo, que ahora tenía un equipo complementario acompañándome, una nutrióloga, una psicóloga. Así es como la incansable lucha de Romina ha repercutido en la vida de quienes están cerca de ella.
Mis hijas agarraron conciencia desde que me dio cáncer y también ellas se han vuelto voluntarias. Donde yo esté, ellas son voluntarias, mis hermanas, mis sobrinas, o sea, la verdad es que siguen tejiendo esa red de apoyo para mí y cada vez que saben que tengo un estudio, ¿cómo estás? ¿Qué te dijeron? Siempre están al pendiente y creo que eso es importante para cualquier paciente, sentirse escuchado y acompañado, pero siempre respetado, porque el paciente tiene derechos y parte de sus derechos es que respeten las decisiones de él. Para Romina, el cáncer de mama ha sido una montaña rusa. Así como le ha dado diversas sacudidas, también le ha dejado la enseñanza de quién es ella. Hoy me defino valiente, aguerrida, sí con miedos, pero hoy los sé enfrentar. Me defino, puedo enseñarle a alguien que después de la vivencia del cáncer no todo es sinónimo de muerte, también hay luz de esperanza. Para mí un color que me define siempre va a ser el fuchsia, porque quiero estar viva, porque soy viva, porque después del cáncer estoy más viva que nunca, porque hoy sí aprendí a vivir, no solo a sobrevivir. Con imágenes de Christopher Arismendi, 11 Noticias, Aline Espinosa Gutiérrez. Miren, estas son historias de vida a las que debemos poner atención en un día como hoy, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. ¿Hacia dónde nos remite un padecimiento como este? Primero, pues a ser muy sensibles sobre lo que significa tener cerca de nosotros a un paciente con cáncer. Hay que tener mucha conciencia acerca del cáncer porque además sabemos que si se detecta a tiempo, se previene, se identifica, hay un tratamiento. Ya lo escuchábamos con Romina, todo por lo que ha tenido que pasar. Sabemos, el cáncer, una de las principales, desafortunadamente, causas de muerte en América Latina, en nuestra región, ocupa uno de los primeros lugares. ¿Cuándo ocurre el cáncer? Cuando células normales se transforman en células tumorales. Esto es a través de un proceso en varias etapas que suele consistir en la progresión de una lesión precancerosa a un tumor maligno. Si nos vamos a revisar un poco hacia atrás, vemos 2022. Hubo más de 4.2 millones de nuevos casos de cáncer en la región y se prevé que aumenten un 60% para 2045 y ya se coloquen en 6.7 millones de casos. Esto se puede prevenir. También seguimos en la misma fecha, el mismo año 2022. El cáncer entonces causó la muerte de 1.4 millones de personas. El 45% de estos casos ocurrieron en personas de 69 años o menos, o sea que pues hay que tomar en cuenta que el cáncer puede ocurrir también a cualquier edad. Vámonos a los tipos diagnosticados de cáncer con mayor frecuencia en los hombres. El cáncer de próstata 21.8%, el de pulmón 8.6%, el cáncer colorectal 7.7% y el de vejiga 4.5%. Los tipos de cáncer ahora en el caso de las mujeres, el de mama 26.1% es el de mayor frecuencia, el de pulmón ocupa el 8.5%, el colorectal el 7.9% y el de útero 5.4%. Seguimos revisando el tema. Tipos de cáncer que causan el mayor número de muertes en los hombres. El de pulmón ocupa el primer lugar, 17.5%. Ahí el cigarro tiene mucho que ver. La próstata 13.13%, el cáncer colorectal 9.6% y el de páncreas 6.4%. Y si revisamos el cáncer que causa el mayor número de muertes en mujeres, pues sí, el cáncer de mama 15.7%, seguido de pulmón, de colorectal y también de páncreas. Así es como vemos que el cáncer, si se detecta a tiempo, recibe un tratamiento y se hace conciencia sobre lo que significa tener este padecimiento, es curable. Así que a perder el miedo, atenderse, visitar al médico y sobre todo confiar en que hay una cura contra el cáncer. Bueno, vamos a cambiar de tema y es que este año llegó a su fin ya el examen de Comipems. Con esta medida se va a garantizar que todos y todas las jóvenes de nuestro país tengan acceso a la educación como un derecho y no como un privilegio. A continuación les compartimos los detalles de cómo se acaba el examen de la Comipems.
No más personas aspirantes excluidas en la educación media superior. Con la desaparición del examen de la Comipems, la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior está garantizando que todas y todos los estudiantes tendrán un lugar en el bachillerato. Así lo anunció el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, durante la presentación en Palacio Nacional en la estrategia Bachillerato Nacional para Todos, Mi Derecho, Mi Lugar. No habrá más excluidos. Todas y todos tendrán un espacio para continuar sus estudios y encontrar su vocación y proyecto de vida. Hoy se acaba el Comipems. La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que la política educativa busca terminar con el modelo neoliberal en el que la educación se veía como un privilegio y no como un derecho. El examen del Comipems se volvió un dolor de cabeza para los jóvenes, porque el tema es si sacas una alta calificación, te vas a una buena escuela. Ese es, digamos, lo que queda del examen. Y si no sacas una buena calificación, pues te vas a una escuela que parece que no es tan buena. Además, los certificados de los diversos bachilleratos estarán avalados por la UNAM, la UAM, el IPN y la Universidad Autónoma del Estado de México. Es una manera de decir al joven, a la joven, si vas a CECATI, si vas a CONALEP, si vas a CEBETI, si vas a bachilleres, pues es lo mismo que si vas a la UNAM. El IPN y la UNAM mantendrán sus exámenes de ingreso, pero ahora ambos institutos lo aplicarán en línea. 1. El examen es exclusivo para las escuelas de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional. Para otras instituciones, como bachilleres, CONALEP y DGETI, no se requiere examen y se estará dando a conocer los detalles en el proceso de ingreso. El examen será totalmente en línea y utilizando nuevas herramientas de inteligencia artificial. Y buscarán abrir más espacios. En concordancia con el compromiso que la Universidad Nacional tiene con la educación y con la iniciativa de la Presidenta de la República para fortalecer y expandir la oferta del Bachillerato Nacional, durante el ciclo escolar 2025-2026, la UNAM incrementará su oferta en por lo menos 1.500 lugares. El titular de la SEP explicó que el 14 de febrero se publicará la convocatoria para que a principios de marzo las y los estudiantes de tercero de secundaria se inscriban en la plataforma y anoten los 10 planteles que prefieren, y al concluir ese nivel educativo ya tendrán su lugar. En entrevista detalló cómo se asignarán los lugares. Digamos, tenemos 1.000 espacios y hay 1.300 solicitudes. Bueno, si no podemos ampliar esos 300 adicionales de aquí a agosto, entonces se asignan por sorteo. Es decir, si son 1.300 aspirantes y hay 1.000 lugares, entonces sortearán y esos 300 pasarán a su segunda opción. Con imágenes de Raúl Mejía y Ángel González e información de Judith Hernández, 11 Noticias. Ismael Marcelo, siempre atento a sus inquietudes. Hoy va a responder una de las preguntas, pero antes el reporte completísimo del estado del tiempo. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Guadalupe, Angélica, ¿cómo están? Buenos días, amigas, amigos del 11. Pues bien, les comento que la Dana continúa generando tiempo en nuestro país y por segundo día consecutivo se reportaron granizadas en el estado de Puebla. En esta ocasión sobre los municipios de Cuautlancingo y en Ciudad Capital, al igual que en San Pablo del Monte, allá en Tlaxcala. El volcán Popocatépetl también se vistió de blanco tras las fuertes precipitaciones de ayer en la región de Amecameca, allá en el Estado de México. Por estas imágenes también se infiere que nevó en el Iztaccíhuatl. El día de ayer nos preguntaron por qué la Dana en México, que la podemos ver en esta imagen de satélite de contenido de vapor de agua, no está generando las mismas afectaciones que la Dana que se presentó en España el mes de octubre de 2024. Bien, hay que ver que estos fenómenos se dan en las capas medias de la atmósfera y que de cierta manera tiene que ver con los océanos o con los cuerpos de agua
a que están presentes aquí. Esta Dana se está presentando en el mes de enero, es decir, durante el invierno, mientras que la Dana que tuvimos en la península ibérica se presentó a finales de verano, cuando el mar Mediterráneo, tenía temperaturas cercanas a los 30 grados Celsius. Actualmente el Golfo de México tiene temperaturas de 20 a 23 grados Celsius, así es que no aporta un mecanismo importante que es la humedad para que se generen las tormentas, sobre todo en el noreste del territorio nacional. Con esto quiero concluir que los mismos fenómenos no afectan de la misma manera en todo el mundo, y prueba de ello también lo hemos visto en la temporada de ciclones. Los efectos que genera en México no son los mismos que se generan en otras latitudes como en Estados Unidos o en el Caribe. Así es que, pues bueno, esa es la respuesta a la inquietud que nos hacían llegar el día de ayer en nuestras redes sociales. Vamos ahora al pronóstico por regiones para nuestro país. Lluvias con intervalos de chubascos y descargas eléctricas se pronostican en Nuevo León, Tamaulipas y en San Luis Potosí. El viento soplará del sur en estas entidades con velocidades de 40 a 60 kilómetros por hora, por lo que las temperaturas empezarán a subir un poco en Monterrey y en San Luis Potosí. De igual forma, esperan fuertes aguaceros en Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. El viento del norte continuará en el Istmo y Golfo de Tehuantepec con rachas cercanas también a los 60 kilómetros por hora. Para Morelos, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y en la Ciudad de México también esperamos lluvias y chubascos con descargas eléctricas y no se descarta la probable caída de granizo. El ambiente será fresco esta mañana y cálido por la tarde con temperaturas de 22 grados en la Ciudad de México, 24 en Cuernavaca y 18 grados en Toluca. También tendrán lluvias en el estado de Michoacán, algunas lluvias con intervalos de chubascos. El ambiente será pues bastante óptimo para realizar actividades al aire libre. 31 grados en Puerto Vallarta, 34 en Colima y en Zamora, Michoacán, llegarán a los 27 grados Celsius. Misma condición de cielo esperan en la península de Baja California, en Sonora y en Sinaloa, alcanzando temperaturas de 31 grados en Los Mochis. Agua Prieta se va con 26, en Hermosillo con 29 y en La Paz llegarán a 27 grados. Cielo medio nublado y ambiente caluroso también esperan en Campeche, Yucatán y Quintana Roo a causa del viento cálido que llegará del Mar Caribe, alcanzando temperaturas de 34 grados Celsius en Mérida, en Cancún con 27 y en Tulum con 28 grados Celsius. Pues bien, Lupita, Angie, amigas, amigos del 11, esta es la información del estado del tiempo. Bueno, soy la vocera hoy de estas inquietudes que nos comentabas, Ismael Marcelo, sí, claro. Porque sí, este tema de la Dana generó mucha inquietud porque conocemos el caso, el antecedente de lo que hubo allá en España. Y bueno, decíamos, Dana en México, ¿cómo entender un fenómeno como este en territorio nacional? Pues ahí está la explicación para la gente que tenía la duda. Y bueno, yo te quería preguntar, aprovechando también, el fin de semana viene muy frío. Estas condiciones meteorológicas, ¿dónde nos ubican? Porque tú nos decías, vienen todavía los frentes fríos, no se han terminado. ¿Y este fenómeno es normal contar con estos cambios de clima a lo largo del día? Claro que sí, Guadalupe. Mira, actualmente hay que recordar que estamos en invierno y en invierno en México pues se caracteriza por la llegada de frentes fríos. Exacto. La temporada de frentes fríos empieza por lo regular en nuestro país en el mes de septiembre y concluye hasta el mes de mayo. Entonces pues hay que tener esto muy presente porque bueno, en mayo ya empieza a haber incluso sistemas tropicales como ondas, claro, o como incluso ciclones tropicales. Hablamos de tormentas, depresiones o huracanes. ¿Va? Entonces, bueno, aquí hay que tener presente que los fenómenos meteorológicos pues de invierno, como los frentes fríos continuarán pues prácticamente todo el invierno, todo lo que resta del invierno. Bueno, pues ahí está la explicación, sigue siendo la portavoz de las dudas. Gracias, Ismael. Pausa.
7 de la mañana con 1 minuto, estamos de vuelta aquí en 11 Noticias y nos retrasamos un poquito, pero ya está con mucha información aquí Miguel de la Cruz con la información cultural. Miguel, buenos días. Buenos días, Angélica, buenos días a todos, muchas gracias. Bueno, el Nahual Gráfico es un acercamiento a las culturas urbanas con el ojo del artista Sergio Sánchez Santamaría. En el Museo Nacional de la Estampa flotan patinetas sin ruedas y sin marcas de pisadas. Llevan marcas de un artista, Sergio Sánchez Santamaría, que mientras estudiaba en la Esmeralda, comenzó a practicar el grabado entre 1996 y 97. Y me metí como estudiante del Centro Docente de Grabado, que era lo que quedaba del taller de gráfica popular en aquella época, en los 90s. Cuando sus compañeros de generación se interesaban por el video y la fotografía, él se inclinó por el dibujo y descubrió el grabado para siempre. Una vez que yo imprimí un grabado, con la ayuda de mi maestro que se llama Alfredo Mereles, ni un día, Miguel, he dejado de grabar. Ni un solo día desde hace casi 30 años. Y es algo que, pues, es un gusto. Las visitas a museos en su infancia bajo la guía paterna, además de algunos libros que había en casa sobre arte y grabado, fueron parte del motivo que lo llevó a ser artista. Fuimos una familia que sin oportunidades de otros horizontes, pues me la brindó también apoyo de él y esfuerzo mío también, ¿no? Ahora expone obras bajo el título de El Nahual Gráfico, trazos que conectan con elementos del campo propios de su natal Tlayacapan, Morelos, además de referencias citadinas ya que ha vivido en barrios urbanos. Armonía y exploración profunda entre claros y oscuros. Incluso una de las piezas que me siento más orgulloso es el mural enorme que está ahí, de más de 10 metros cuadrados grabado, ¿no? Una aportación de Sergio Sánchez Santamaría es que expone no solo el grabado sobre papel, sino las placas, un material que implica apreciación aparte. Hasta marzo, el Nahual Gráfico en el Museo Nacional de la Estampa. Con imágenes de Cristian Meléndez, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, pues ahí está la exposición. Se presenta el Don del Quijote, una obra de títeres para toda la familia que intenta promover la lectura y estimular la imaginación. Nadie mejor que el mismo Don Quijote para contar las hazañas que inventó Miguel de Cervantes. Pues el Quijote es el Quijote. Él es siempre así, todo medio pomposo y siempre con unos diálogos súper viajados y su de rectitud total y es muy simpático porque es así súper serio, pero lo que hace es muy chistoso. Desde la sala de su casa, rememora algunas anécdotas de la memorable novela española. El retablo del maese Pedro es casi obligado para los titiriteros. O sea, el Quijote se encuentra con un titiritero, entonces así como ves la obra y dices, wow, esta es la que tengo que poner. Y la de los leones, pues es que es muy divertida. Es muy divertida y no es tan conocida como Los Molinos o como la de los borregos. Los títeres que protagonizan la obra El Don del Don Quijote deben ser minuciosos con sus actuaciones. Algo que nos parece muy importante es que corresponda el texto con los movimientos, porque ellos son actores. Porque muchos títeres los manejan así nada más, ¿no? Y en nuestro caso, no, es muy importante que volteen, que haya expresión. Para hacer esta historia más digerible para niñas y niños, la historia del Quijote se cuenta desde títeres y un libro en pop-up. La obra de Don Quijote es la más leída después de la Biblia en Latinoamérica y todo el habla hispana. Y es una obra que es bastante grande y es difícil de leerla porque está escrita en español antiguo. Así, la compañía Titirimundi fomenta la lectura y acerca a Don Quijote de la Mancha a jóvenes e infancias. La obra El Don del Quijote tiene funciones sábados y domingos a la 1 de la tarde en el Centro Cultural Helénico. Con información de Mauricio Romo e imágenes de Genaro González, 11 Noticias. Vámonos al libro del día, es Sin comprensión no hay lectura, de Felipe Garrido, editado por la Academia Mexicana de la Lengua. Trae muy buenos datos este libro, en voz de su autor. Trata un tema que a mí me ha apasionado hace muchos años. La formación de lectores tendría que ser la meta
más importante de la etapa de educación básica. De estar alfabetizado a ser un lector, hay una distancia enorme. En los 103, 104 años de vida que tiene la Secretaría de Educación Pública, hemos conseguido formar en México 4 millones de lectores y 30 millones de gente alfabetizada que no son lectores. Ese es el tema de este librito. Incluye una serie de recomendaciones que pueden facilitar la formación de un infante como lector. Bueno, y luego con el 11 avanzamos 90 páginas del libro Cochabamba de Jorge Fernández, editado por Alfaguara. El X de hoy es de Ana María del Solar y dice: Evaristo X será tal y como intentaré describirlo, siempre de esos hombres de inevitable ceño fruncido, de pecas en las manos y cejas sobrepobladas de espanto. Gracias, Ana María, por esta aportación. Hoy se cumplen 401 años de la partida del poeta español Vicente Espinel. En su honor, el poema del día: alguna vez a su pesar levanto, que en alguna parte dice: y está tan hecho a su importuno llanto, cortado a su medida el sufrimiento, que no hay braveza de contrario viento que en él engendre alteración ni espanto. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Buenos días. Muchas gracias, Miguel de la Cruz. Muy nutrida hoy la sección. De todo. Sí, de todo. Poema como siempre, el libro, y ahí están tus seguidores también de Leo con 11. Muchas gracias, Miguel. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Es momento de revisar los periódicos. Contigo, Lupita. Gracias, Angie. Nos vamos a revisar, por supuesto, a las primeras planas de los diarios y nuestro portal 11noticias.digital. Chéquelo, tiene la información puntual. Si tiene su celular en la palma de su mano o en cualquier dispositivo, puede ver, por supuesto, nuestros espacios al momento en que se están transmitiendo en vivo y en directo, matutino, meridiano, nocturno, 11 Lab, todos los sábados a las 8 de la noche, y nuestro espacio de los domingos. Alguna información que quiera resaltar, que quiera tener más datos acerca de ella. Por ejemplo, conversación con Trump fue buena, se puso en pausa, le da de inmediato clic y la información comienza a desplegarse con todos los detalles, las fotografías, el texto, las declaraciones, y así con cada una de las notas que le presentamos. Igual las últimas noticias: Sheinbaum cierra el cuarto mes de su gobierno con 81% de aprobación. También una información que hoy traen todos los diarios: El Salvador ofrece a Donald Trump alojar prisioneros de Estados Unidos en sus cárceles, nota que le presentaremos más adelante. Entonces ahí está nuestro portal, se queda con ustedes para que lo chequen en el momento que quieran, y ya lo sabe, también la Mañanera del Pueblo y las entrevistas y la información que es tendencia. Nos vamos ahora con los diarios y revisamos el primer titular de la jornada. Tras diálogo con Sheinbaum, pausa a Trump aranceles. En los detalles, en esta fotografía que presenta la jornada también relacionada, guardias refuerzan blindaje. Del lado mexicano, la presencia de 10,000 efectivos de la Guardia Nacional también es tendencia en los diarios esta mañana. El diálogo de México con Estados Unidos logra una prórroga de 30 días. Por lo pronto, dice la jornada, el plan B queda en suspenso y se da certidumbre a los mercados, porque en este contexto, señala este diario, abre negociaciones sobre comercio y seguridad. Trudeau acepta clasificar como terroristas a los cárteles de la droga y se compromete a nombrar un zar del fentanilo. También, como sabemos, en Canadá, ahí está tregua arancelaria, lo destaca también la jornada. De la jornada revisamos ahora otro de los diarios esta mañana que dice Milenio: Claudia frena aranceles, la IP aplaude y mercados repuntan. La fotografía de Milenio muestra a la presidenta Claudia Sheinbaum con el puño en alto en señal de triunfo en este encuentro con la comunidad académica. La UNAM y el IPN aplicarán examen en línea en el caso del bachillerato y habrá 1,500 lugares más en la institución Puma. También este examen de la Comipems que se modifica, sufre algunos ajustes, dice el diario Milenio. Captura de un jefe del cártel del noreste desata balaceras y bloqueos en Nuevo Laredo.
de Milenio, revisamos cómo viene el Universal. Titula a 8 columnas, Sheinbaum logra tregua con Trump. La fotografía también de quienes han sido parte de este equipo negociador del lado mexicano que logra frenar las intenciones arancelarias de Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores y también la secretaria de Gobernación acompañan a esta fotografía del diario El Universal en primera plana. La imposición de aranceles de 25% se frena por un mes, se establecerán mesas de trabajo, dice El Universal. En Seguridad y Comercio, el Gobierno de México se comprometió a enviar 10,000 elementos de la Guardia Nacional. Es una oportunidad para la cooperación, dice El Universal. Y del Universal nos vamos por último a revisar otro de los diarios esta mañana que dice El Financiero, se pacta tregua arancelaria por un mes con Donald Trump, aceptó Sheinbaum colocar 10,000 soldados en la frontera y yo diría que es bastante, son las declaraciones que retoma El Financiero del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplaude Morena, defensa digna, PAN y PRI reconocen trato. También El Financiero en su primera plana destaca la encuesta donde la presidenta Claudia Sheinbaum logra la aprobación del 81% en el cuarto mes de su gestión. Se repiten aspirantes en la lista del legislativo, es lo que trae también respecto al tema de la elección en esta tómbola judicial. Y declara Premier de Canadá a cárteles mexicanos como terroristas, pausan imposición de tarifas, Estados Unidos le da 30 días. Los temas esta mañana en la prensa, dejamos los diarios, tenemos más. Y es que después de 11 horas y 3 recesos, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo concluyó ya la noche de este lunes la insaculación de personas aspirantes a jueces, juezas, ministros, ministras, magistradas y magistrados por la vía de la insaculación. Es que se integraron las 9 ternas de la Suprema Corte de Justicia. Se sortearon 5 ternas de mujeres para candidatas a ser ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre ellas, revisamos algunas, quedó María Estela Ríos González, ella es exconsejera jurídica en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de 2021 a 2024. En la primera terna fueron seleccionadas Lorena Josefina Pérez Romo, Almadelia González Centeno y Natalia Telles Torres Orozco. En la segunda terna quedaron Dora Alicia Martínez Valero, Estela Fuentes Jiménez y Luz María Zarza Delgado. En la tercera terna, también integrada únicamente por mujeres, está Ingrid de Los Ángeles Tapia Gutiérrez, Jazmín Bonilla García y Margarita Darlén Rojas Olvera. En la cuarta terna, Irma Guadalupe García Mendoza, María Estela Ríos González y Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez. En la quinta terna, finalmente, se encuentra María Consuelo Rosillo Garfias, Cintia Ortiz Monroy y Sara Irene Herrerías Guerra. En tanto, las ternas de hombres para ser aspirantes igualmente a ministros de la Corte quedaron conformados de la siguiente forma. En la primera de ellas está Jaime Salvador García González, Mauricio Flores Castro y Eduardo José Torres Maldonado. En la segunda terna, igual de hombres, está Ulises Carlín de la Fuente, quien actualmente es consejero jurídico del gobierno de Nuevo León. También está Ángel Mario García Herrera y Abraham Amiud Dávila Rodríguez. En la tercera terna, Illanes Olivares Roberto Salvador. También está César Enrique Olmedo Piña y Francisco Luna Jaime. En la cuarta terna se ubican ahí Raimundo Espinosa Hernández, Federico Anaya Gallardo y César Mario Gutiérrez Priego. Estas listas deben ser aprobadas por la Cámara de Diputados y también por el Senado por mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de sus integrantes. Una vez que hayan sido aprobadas, van a ser enviadas al Instituto Nacional Electoral, el INE, quien comenzará con la elaboración de las boletas para la elección, que se realizará, como sabemos, el próximo 1 de junio. Y bueno, con relación a los acuerdos que lograron México y Estados Unidos, esta mañana 10,000 elementos de seguridad refuerzan la frontera norte de nuestro país.
Les ampliaremos esta información más adelante. Una de las prioridades, ahora hablemos de la reforma al Infonavit, porque sí, siendo una de las prioridades de esta administración, su propósito es terminar con la corrupción sistemática que tenía por objetivo despojar a los trabajadores de sus viviendas, entablando juicios de los que nunca estuvieron notificados. Es Gilberto Molina con los detalles. Maura disfruta cocinar para los 8 miembros de su familia y las labores del hogar, a pesar de la artritis y discartrosis lumbar que padece. Vive en Uruapan, en una casa que está a su nombre y de su esposo, pero que ya no les pertenece. La perdieron en un juicio del que nunca fueron notificados. Adquirieron la casa en 2001. Por adeudo, su caso fue turnado al despacho de cobranza Heiser Consultores AC. Pero en 2019, la delegación del Infonavit en Morelia desconoció su registro y las oficinas de Heiser Consultores desaparecieron. Venía a ver en qué estatus está mi caso. Y ya me revisa los papeles y todo. Y me dice, ¿sabe qué, señora? Le hicieron un fraude. Le dije, ¿cómo que me hicieron un fraude? Dice, sí. Dice, estos pagos no fueron depositados en Infonavit. Le dije, pero si me los está cobrando el despacho de Heiser, que ustedes me mandaron. Y me dice, pues sí, dice, pero no aparecen los pagos. La casa está en categoría de asignada y espera nuevo dueño. En este domicilio de Platino 65 en Uruapan, Michoacán, vive la familia de Maura Patricia Mendoza desde hace 24 años, que ha pagado al Infonavit y que ya no es suya. En cualquier momento puede ser desalojada. La labor de los despachos de cobranza es cobrar los créditos de clientes morosos a quienes pueden demandar mediante esquemas corruptos. En el 2011, con el convenio judicial que me hicieron, estas personas de Heiser metieron un juicio. Y en ese juicio, ellos, en vez de notificarme a mí aquí en Uruapan, que es donde yo vivo, según ellos me notificaron en Tarímbaro, que yo no sé ni dónde queda Tarímbaro. Pero ellos ahí en el expediente dice que sí me notificaron del juicio, pero que me notificaron en Tarímbaro. Esta es una práctica de los despachos a través de los llamados juicios masivos, es decir, los casos de deudores de diferentes estados que son agrupados en un solo litigio que se desarrolla en una entidad distinta. Así empieza la trampa. Y se empiezan a corromper a funcionarios de Infonavit, a los que hacen la atención al cliente, los que llegan a atender al deudor, que dicen, oye, es que ya me atrasé 3 meses, dame chance. No, es que no se puede, es que mira, ¿sabes qué? Aguántate un año para que te salga una prórroga en automático y entonces a partir de ahí ya hasta te vas a ahorrar intereses y toda la cosa. Nunca llegaba esa prórroga. Lo que llegaba era un actuario frente a tu casa diciéndote, te estamos sacando. Irma fue defraudada en múltiples ocasiones. En 1994 adquirió una casa del Infonavit en Lázaro Cárdenas, Michoacán, mediante un traspaso. Acordó pagar al antiguo propietario lo que éste había abonado y ella asumió el resto de la deuda. Llegamos al Infonavit y no había dado ni un centavo. En 2004, un suceso vino a complicar su situación financiera y del vendedor no volvió a saber nada. Nosotros sufrimos el secuestro de mi señor, entonces dimos el rescate y de todos modos lo mataron. Para regularizar su vivienda, la delegación del Infonavit le pidió 3 pagos mensuales de 1,800 pesos. Los cubrió puntualmente, pero en 2006 la cuenta desapareció, afirma. En 2018, un abogado le notificó la sentencia de desalojo. Como dijo la empleada de ahí de Infonavit, se fue a la basura mi dinero, porque es todo mi trabajo de mi juventud. Y para que llegaran así, ni en 24 horas me quitaron la casa. Desde 2012,
casi 400,000 derechohabientes han enfrentado juicios masivos por parte de los despachos de cobranza. 249,000 perdieron definitivamente su vivienda. Con imágenes de Jorge Bejarano, Dante Gutiérrez y Darío Hernández, 11 Noticias, Gilberto Molina. Y ahora les compartimos cómo se ha dado el encarecimiento de la vivienda, particularmente aquí en la Ciudad de México, ya sea por falta de regulación con la que se dio paso a la especulación inmobiliaria o debido a otros procesos urbanos como la gentrificación. Y es que todo esto ha generado un desplazamiento de personas porque se ha encarecido el precio de las viviendas o bien se ha aumentado también el mismo costo de las rentas. Y pues ha permitido con ello el auge de que las rentas a través de plataformas pues igualmente puedan seguir aumentando sus precios de forma indiscriminada. Durante muchos años la Ciudad de México no tuvo reglas para las inmobiliarias, que construyeron proyectos destinados a la población de mayor poder adquisitivo. La Ciudad de México, el 50%, digamos, el precio mediano, le llaman estadísticamente, el 50% de las viviendas cuestan 4 millones de pesos o más. Entonces, son, insisto, muy caras, enfocadas a un público objetivo, un mercado objetivo cercano solo al 1 o 2% más rico de la ciudad. La falta de regulación dio paso a la especulación inmobiliaria, la turistificación, la gentrificación y otros procesos urbanos que han detonado el encarecimiento de la vivienda. Y entra en escena, digamos, todo el tema de los nómadas digitales, la migración extranjera que llega a estas zonas centrales de la ciudad. La gente lo está viviendo, lo está sintiendo, siente que sus barrios... Sergio tuvo que salirse de un departamento en donde pagaba 8,000 pesos porque el edificio se convirtió en hospedaje temporal. Y hemos detectado dentro del fenómeno 4Ds, lo que llamamos las 4Ds, desarraigo, desalojo, despojo y desplazamiento forzado. Bueno, apuntan a entender el fenómeno del blanqueamiento por despojo, que representa la sustitución de un habitante por otro, la sustitución de un comercio local por otro, pero un montón de categorías más donde dentro del término blanqueamiento por despojo nosotros nos hacemos varias preguntas. Una, ¿de dónde viene el capital? ¿Es un capital limpio o es un capital que se lava y se blanquea dentro de la inversión inmobiliaria? Otro que percibe cambios es Rubén, quien lleva 41 años viviendo en La Juárez y es dueño de un local de autopartes. Tuvo que mudar su negocio cuando le aumentaron la renta. Las rentas se han subido mucho, entonces pues la verdad es que sí nos ha golpeado. Ahorita le estaba comentando yo a un chavo que, perdón, el sexenio pasado pagábamos 300 y tantos, 400 de luz, y ahorita el recibo llegó de 1,800. Sea blanqueamiento por despojo o gentrificación, es decir, una renovación urbana que implica la llegada de personas de clase alta a algunas zonas de la ciudad, lo cierto es que estos procesos son aprovechados por las plataformas de hospedaje temporal. En la Cuauhtémoc, 336 viviendas han salido del mercado tradicional para irse a Airbnb solo en 9 meses. No es el único causante, pero México para Airbnb es un gran mercado, un mercado que apenas empieza a desarrollarse, que crece de forma exponencial. Airbnb llegó a la Ciudad de México en 2008 y en 7 años creció 420% en sus listados activos. Hasta junio de 2024, la plataforma tenía más de 26,500 unidades enlistadas, concentradas en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, de las cuales, según sus datos, 65.7% rentaban el espacio. El gobierno de la ciudad tiene registrados propietarios con hasta 30 departamentos dedicados a Airbnb. El fenómeno hay que enfocarlo en quienes concentran la propiedad. En la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos a casi un 66%, ese es un estudio de Rosalba Loide, 66% de la población que está concentrando más de 3 viviendas y los demás tienen una. Ahí está la responsabilidad, ahí está el problema, ahí está la concentración de la propiedad, muchas son empresas.
El exceso o el desequilibrio se genera como cuando, por ejemplo, tenemos edificios enteros o manzanas enteras en algunas colonias de la Ciudad de México, donde la renta a través de las plataformas genera que no haya habitantes o que se vayan perdiendo el número de habitantes cuando ya teníamos este problema de exclusión. Airbnb asegura que ocupa menos del 1% del parque habitacional en la ciudad y que contribuye al turismo y a proyectos de construcción. Considera, además, que la reciente regulación tiene medidas excesivamente restrictivas. En abril de 2024, el gobierno capitalino promulgó reformas a la ley de turismo local para regular a las plataformas. También, el Congreso local aprobó limitar la ocupación de alojamiento anual a solo 180 noches al año. Prohíbe el registro y oferta de inmuebles destinados a vivienda social y estipula una plataforma de registro de propietarios. Aunque es un primer paso para devolver a la población su derecho a la vivienda, expertos consideran que la regulación es todavía laxa en comparación con ciudades como Barcelona, donde está prohibido Airbnb. 11 Noticias, María Fernanda Ruiz. Y bueno, es momento de conocer los últimos avances científicos y tecnológicos. Ya está con nosotros Rafael Guadarrama. Rafita, buenos días. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlas. Rafa? Muy bien, pues con mucho gusto de saludarlas y bueno, por comentarles varias cuestiones. Vamos a comenzar con una información justamente de los osos polares. Fíjense que los osos polares, todo el mundo damos por hecho que son animales muy fuertes, capaces de resistir una vida con muy bajas temperaturas, pero ¿cómo es que lo logran? ¿Qué les ayuda a resistir? Esto se lo preguntaron a algunos investigadores y esto fue lo que encontraron. Es el gran depredador del Polo Norte, capaz de avanzar sigilosamente en el hielo y sin ser percibido por su presa. Puede deslizarse y obtener comida en aguas congeladas a 40 grados bajo cero. ¿Cómo hace el oso polar para resistir este frío? ¿Para incluso no quedar impregnado de hielo? La respuesta está en su pelaje. Parece que tienen una propiedad asombrosa. Rodan sobre la nieve y se deslizan por las colinas en condiciones bajo cero, pero el hielo no se acumula sobre ellos. Mientras que si enviamos un humano como yo al Ártico, veríamos grandes extensiones de nieve y hielo acumulados en mi cabello, en mis cejas o en mi barba, si tuviera una. Así que de ahí surgió la inspiración para comenzar este proyecto. Un equipo internacional de científicos se abocó a estudiar a este animal y encontró que el sebo del pelo es el elemento clave que le permite adaptarse al entorno. Es una especie de aceite antihielo. La clave está en que estos aceites capilares contienen componentes que evitan que el hielo se adhiera a ellos. Luego, mediante un análisis de estos aceites capilares, los separamos porque es una mezcla bastante compleja. Encontramos algunos componentes específicos que eran muy interesantes y luego simulamos cómo interactúan con el hielo y descubrimos que eran muy buenos para repelerlo. Las propiedades del pelaje fueron analizadas con equipo infrarrojo, que identificó la presencia de lípidos que contribuyen además al aislamiento térmico. Estos hallazgos son de interés para los expertos, pues permiten comprender mejor las características físicas de los osos polares y dan pistas para desarrollar nuevos recubrimientos antigrasa, antimanchas, que no sean tan contaminantes como los llamados PFAS. Les llaman sustancias químicas eternas por una razón. Permanecen eternamente en el medio ambiente. Esta investigación se publicó en la revista Science Advances. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Hablemos ahora de una polilla recientemente descrita en nuestro país. Se llama Ofelia jaliscana. Fue identificada por Ivonne Garzón Orduña, investigadora del Instituto de Biología de la UNAM. La historia de esta nueva polilla es curiosa. Se descubrió al revisar una muestra de polillas colectadas en 1980, es decir, hace 45 años, y que era parte de la colección de insectos del Instituto de Biología de la UNAM. Al confirmar que pertenecían a una nueva especie, se les asignó un nuevo género y un nombre. En honor a la madre de la investigadora y a la entidad donde se encontraron, se les bautizó como Ofelia jaliscana y esto se publicó en la revista Zootoxana.
y la segunda masa de hielo más grande del mundo, en Groenlandia, se está agrietando a una velocidad tan rápida como no se había documentado antes. Con ayuda de 8.000 mapas de imágenes satelitales de alta resolución, científicos descubrieron que las grietas habían aumentado significativamente en tamaño y profundidad entre 2016 y 2021. Recordemos que a causa del calentamiento global, los glaciares se están derritiendo y en el caso de Groenlandia, desde 1992 ha aumentado también el nivel del mar unos 14 milímetros. Esta es otra evidencia que refuerza la necesidad de descarbonizar las economías a nivel mundial para evitar el colapso de los ecosistemas. Y bueno, pues es parte de la información que tenemos este día en Ciencia. Oye, me encantó esa imagen que nos presentaste del oso deslizándose sobre el hielo. Y estas imágenes son maravillosas porque contrastan con un caso que tú, Rafa, nos has compartido también en anteriores ocasiones, de estos osos que migran en busca de alimento y que llegan, bueno, ahí el pelaje es lo único que les queda en realidad. Ahora sabemos que es protección y tiene cebo contra el hielo, pero cuando los vemos en esas condiciones, cuando buscan alimento y no encuentran, es una imagen muy triste que contrasta con lo que vimos hace un momento, ¿no? Por supuesto, y que también habla, pues digamos, de este ciclo evolutivo que tienen las especies en el mundo. Todos tratan de adaptarse a las condiciones del entorno para lograr la supervivencia. En el caso, por ejemplo, del pelaje, los osos durante miles de años evolucionaron y adaptaron su pelaje para ser mucho más ceboso, como ocurre a lo mejor con las aves que son acuáticas. Con los perros también, o los que perros cambian de pelo según la estación del año. Exactamente, y en este caso que bueno, viene ya un calentamiento global que está cambiando también las condiciones digamos, la temperatura en el agua, que esto también aleja o acerca a ciertos peces, en este caso aleja a los peces de la zona donde se encuentran los osos polares. Tienen ellos que buscar esta forma de alimentarse y es en efecto pues estos signos de nuestros tiempos y parte también de estos ciclos evolutivos. Claro, claro. Oye, Rafa, yo me quedo con este avance de investigación pues nacional de las polillas, ¿no? Porque sin duda también podemos minimizar un poco, pero tienen una labor muy importante en el ecosistema, ¿no? Por supuesto, las polillas son, a pesar de que, bueno, a lo mejor su apariencia no es tan atractiva como la de una mariposa, en efecto son polinizadoras. Todos los insectos polinizadores son sumamente importantes para la producción de alimentos, no solamente para nosotros, sino para toda la cadena alimenticia. Y el hecho de que documentemos en nuestro país, pues uno de los países más biodiversos del mundo, una especie nueva de polillas, pues también pues nos ayuda al acervo nacional, pero también a tomar acciones mucho más precisas, sobre todo en esta zona de Jalisco donde se encontraron, pues que se sabe que ahora hay una especie endémica de la zona, una especie de polillas, y por supuesto pues esto ayuda a comprender mucho mejor nuestro entorno. ¿Y el nombre de dónde viene? Ofelia Jaliscana, pues es justamente en honor a la madre de la investigadora, Ivonne Gutiérrez Orduño. Ella, bueno, en honor a su madre, quiso ponerle Ofelia, y Jaliscana, justamente porque, bueno, es de Jalisco. Eso. Entonces, bien, con mucho orgullo. Siempre claro aprendemos mucho, Rafa. Muchas gracias, no, te con vemos mucho mañana. gusto. Nos saludamos mañana. Hasta mañana, Rafa, gracias. Gracias. Y nos vamos al mundo con esta información de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Es un organismo federal independiente creado en 1961 que en la actualidad trabaja en más de 100 países, proporcionando ayuda para promover el desarrollo económico y social. Elon Musk, asesor del gobierno de Donald Trump, decidió cerrar esta agencia causando un conflicto con legisladores demócratas. Vamos con los detalles de esta información. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo la primera diferencia con Elon Musk, encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Musk aseguró que Trump estuvo de acuerdo en cerrar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, pero el mandatario aseguró que el multimillonario no puede hacer nada sin su aprobación. Él solo tiene acceso a despedir a gente que él cree que no es buena si estamos de acuerdo con él. Y eso solo si estamos de acuerdo con él. Es un tipo muy talentoso desde el punto de vista de la gestión y los costos.
y lo pusimos a cargo de ver qué podía hacer con ciertos grupos y ciertos números y cifras. Esta madrugada, Elon Musk informó del repentino cierre de la agencia, acusándola de financiar investigaciones de armas biológicas, incluido el COVID-19. Por correo electrónico, ordenó a sus empleados no acudir a trabajar a la sede ubicada en Washington, D.C. Frente a estas oficinas, legisladores demócratas protestaron contra la medida que advirtieron es inconstitucional, debido a que ni Trump ni Musk tienen la autoridad para cerrarla sin la aprobación del Congreso. Es un día muy triste en Estados Unidos. Estamos siendo testigos de una crisis constitucional. Hablamos de que Trump quería ser un dictador desde el primer día, y aquí estamos. Así es como se ve el comienzo de una dictadura, cuando tienes la Constitución y te instalas como el único poder. Los legisladores estuvieron acompañados de los trabajadores de USAID. Hemos estado luchando contra el autoritarismo en el extranjero desde nuestros inicios. Y esto es lo que la gente hace en el extranjero. Esto es algo común. Es una forma de protesta. El secretario de Estado Marco Rubio será el director interino de la USAID, agencia independiente del gobierno que distribuye ayuda humanitaria y asistencia en todo el mundo. 11 Noticias, Anabel Ramírez. Bueno, en información de Medio Oriente, a propósito de cese el fuego en la Franja de Gaza, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, viajó hacia Estados Unidos y lo hizo para reunirse con el presidente Donald Trump para hablar específicamente sobre la siguiente fase de esa etapa. Aunque el presidente de Estados Unidos no se mostró optimista sobre las garantías para que la paz se mantenga. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, llegó a Washington, D.C. para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Aterrizó a pesar de la orden de arresto en su contra que emitió la Corte Penal Internacional, que lo acusa de cometer crímenes de guerra y contra la humanidad. Será el primer visitante extranjero en ser recibido por Trump desde que llegó a la Casa Blanca el 20 de enero. Fue recibido con una alfombra roja cuando en la Franja de Gaza el ejército israelí, bajo sus órdenes, ha asesinado a más de 61,000 personas, entre ellas 17,000 niños y niñas, cifra que siguió en aumento en medio de un frágil cese al fuego pactado entre Israel y el grupo islamista Hamás. Netanyahu se dijo apoyado por el presidente Trump, que le ha dado fuerza a la alianza Israel-Estados Unidos. En esta reunión abordaremos cuestiones importantes, cuestiones críticas que enfrenta Israel y nuestra región, la victoria sobre Hamás, lograr la liberación de todos nuestros rehenes y lidiar con el eje terrorista iraní y todos sus componentes, un eje que amenaza la paz de Israel, de Oriente Medio y del mundo entero. Previo a la reunión Trump-Netanyahu, programada para este martes, en la que hablarán sobre la segunda fase de la tregua, el mandatario estadounidense no fue optimista sobre el cese al fuego. No tengo garantías de que la paz vaya a mantenerse. Trump ha respaldado a Israel desde su primer gobierno, cuando trasladó la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, quitándola de un territorio neutro administrado por la ONU para reconocer únicamente el territorio israelí. Y recientemente propuso una limpieza étnica del territorio palestino, enviando a los gazatíes a Egipto y Jordania. En esta visita, judíos estadounidenses protestaron para rechazar la presencia de Netanyahu en la Casa Blanca. Once Noticias. Y sí, a pesar de que Israel pactó un cese el fuego en la Franja de Gaza, cuya continuidad se encuentra en vilo, se mantiene en guerra con países como Irán, Irak y Siria. Los detalles. Israel mantiene con Hamás un frágil cese al fuego en la Franja de Gaza, pero sigue con otros 6 frentes de guerra activos en Medio Oriente. El ejército israelí reforzó sus ataques en Cisjordania, región en la que han muerto al menos 22 personas desde el 19 de enero, luego de mantener su asedio por varios días sobre Jenin.
Hemos declarado la guerra al terrorismo palestino en Cisjordania. La operación Muro de Hierro tiene como objetivo derrotar las infraestructuras terroristas que se construyeron en los campos de refugiados palestinos con financiación y armamento iraní. A la lista de frentes bélicos de Israel se suman Irán, Irak, Siria, Líbano y Yemen. En Líbano, Israel mantiene desplegadas sus tropas en el sur del territorio tras extender el alto al fuego que pactó con la organización Hezbollah el 26 de noviembre de 2024, pero no ha dejado de disparar contra civiles, matando a más de 20 personas. Israel también sigue intercambiando ataques con los hutíes de Yemen, usando misiles. Los hutíes siguen bombardeando barcos relacionados con Israel en el corredor del Mar Rojo. El gobierno de Israel además ha reforzado sus posiciones en el sur de Siria tras la caída del presidente Bashar al-Assad. En Irak, el gobierno se esfuerza por convencer a las facciones armadas del país para que dejen de luchar contra las fuerzas estadounidenses y de disparar cohetes y drones contra Israel. El último frente es Irán, país que sigue realizando ejercicios de defensa aérea en preparación para enfrentar cualquier amenaza extranjera. Mientras, es evidente el apoyo que recibe el primer ministro Benjamín Netanyahu por parte del presidente estadounidense Donald Trump. 2 semanas después de su regreso al poder, Trump recibirá a Netanyahu el 4 de febrero en la Casa Blanca. Será el primer jefe de Estado invitado a Washington, D.C. Será recibido con plena impunidad, mientras en varios países Netanyahu podría ser encarcelado, luego de que la Corte Penal Internacional emitió una orden de captura en su contra por cometer crímenes de lesa humanidad en Gaza. 11 Noticias, Anabel Ramírez. Y vámonos a El Salvador, porque los gobiernos de Estados Unidos y de El Salvador llegaron a un acuerdo, y es que esto después de que el presidente Nayib Bukele aceptara recibir a personas migrantes con antecedentes penales de cualquier nacionalidad para detenerlos en el centro de confinamiento del terrorismo. El gobierno de El Salvador precisó que Estados Unidos pagará una tarifa relativamente baja para ellos, y es una medida significativa para El Salvador, ya que le permitirá sostener todo su sistema penitenciario. Este acuerdo se hizo oficial durante la visita que realiza el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, quien indicó que Bukele se ofreció a recibir a peligrosos criminales que tienen ciudadanía estadounidense, así como a integrantes de las pandillas MS-13 y el Tren de Aragua. El Departamento de Justicia de Estados Unidos despidió a una docena de empleados que participaron en investigaciones contra el ahora presidente Donald Trump. Los empleados despedidos formaban parte del equipo del fiscal Jack Smith, quien encabezó el proceso judicial contra el magnate por sustraer documentos confidenciales de la Casa Blanca durante su primer periodo presidencial y esconderlos en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida. Los fiscales despedidos también investigaron el intento de alterar los resultados en las elecciones del 2020. Según medios estadounidenses y europeos, la decisión del Departamento de Justicia es una muestra del plan de Donald Trump para sacar de su gobierno a los trabajadores que considere desleales. Por lo pronto, la Casa Blanca anunció que se indemnizará con 7 meses de salario a los empleados federales que renuncien de manera voluntaria antes del 6 de febrero. El ofrecimiento no incluye a quienes colaboren en temas relacionados con migración, seguridad nacional y los empleados del Servicio Postal de Estados Unidos. Y bueno, vamos a hablar de esto que ya le adelantábamos en este tema de los cambios de nombre de ciertas regiones del planeta, como en el caso del Golfo de México por Golfo de América, que fue propuesto por Donald Trump. Pues Google Maps justificó esta medida. Pero ahora, como parte de nuestro noticiario, nos vamos a enlazar hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Regresamos al estudio de 11 Noticias, tenemos más información esta mañana y ya le decíamos sobre este tema que tiene que ver con los cambios de nombre de ciertas regiones del planeta. Tal es el caso del Golfo de México por Golfo de América. Esta fue propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, ante ello, Google Maps justificó la medida tras señalar que este tipo de modificaciones están destinadas solo a los usuarios de la plataforma en esa región y los del resto del mundo pueden ver ambos nombres. Aquí a continuación les compartimos cómo no es el único caso. Tras la controversia que surgió por el cambio de nombre que hará Google Maps al Golfo de México por Golfo de América para los estadounidenses,
Se recuerdan otros casos en los que esa plataforma ha modificado nomenclaturas y límites de territorios alrededor del mundo. Google Maps registra más de 2.000 millones de usuarios cada mes y se ha visto envuelta en conflictos geopolíticos internacionales. En redes sociales, Google explicó que se trata de una práctica de larga data que aplica cuando los nombres oficiales son diferentes entre países. Los usuarios de la plataforma Maps ven su nombre local oficial y el resto del mundo ven ambos nombres. Uno de esos casos es el nombre del río Bravo, que delimita la frontera de Texas y los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Dependiendo de qué lado de la frontera se encuentre el usuario de Maps, se le llama Río Grande o Río Bravo. Otro es el nombre que se le da a la masa de agua entre Arabia Saudita e Irán, conocida como Golfo Pérsico o Golfo Arábigo, según el país. Google también plantea que las fronteras en disputa deben ser mostradas con una línea gris discontinua. Es el caso de Palestina, donde actualmente Israel mantiene incursiones militares. El nombre no aparece en el mapa, pero en su descripción señala que es un estado con reconocimiento limitado, integrado por las regiones de Cisjordania y la Franja de Gaza. Además, la delimitación de Cisjordania está señalada con una línea punteada, marcando el territorio que está en conflicto con Israel. Otra zona en conflicto es la región de Crimea. Definir el territorio como parte de Ucrania o Rusia puso a Google en entredicho. Así, la plataforma decidió mostrar a los usuarios dónde está Crimea según el lugar en consulta. Y si se revisa el mapa desde el extranjero, aparece con líneas punteadas en rojo y sin pertenecer a ninguna de las naciones en conflicto. Un ejemplo más es Argentina y Reino Unido, con una antigua disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas en el Atlántico Sur. Para los argentinos, el nombre es Islas Malvinas. Para los británicos, Falkland Islands. Para el resto del mundo aparecen ambos nombres. Regresamos para agradecerles su atención. Nos vemos el día de mañana, Elvira Angélica Rivera. Así es, Guadalupe. Agradecemos también a quienes nos siguieron por Radio IPN en nuestras redes sociales. Desde aquí les mandamos saludos a Zapopan, Jalisco, a Tixla Guerrero, a Huixquilucan en el Estado de México. A todos muchas gracias por seguirnos. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Buenos días.